Vivimos en una época de avances, tecnología, ciencia. Parece que las únicas respuestas sin responder pertenecen a nuestro futuro, pero no es así. Aún hay muchos enigmas sin resolver en nuestro pasado. Hoy haremos un repaso de los 15 descubrimientos tecnológicos que siguen sin respuesta. Muchos de ellos han sido capaces de borrar lo que creíamos saber, rompiendo la historia oficial y obligándonos a hacernos muchas preguntas. ¿Civilizaciones perdidas con tecnología avanzada? ¿Rituales? ¿Magia? ¿Realidades que hoy desconocemos? ¿Tecnología de otros mundos u otros tiempos? Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. Misterio 15. Las flautas de 150,000 años. En lo más profundo de una montaña remota en China, donde el acceso es casi imposible, se esconde un misterio que ha desconcertado a científicos y arqueólogos durante décadas: las flautas de Bai Gong. Todo comenzó a finales de los años 90, cuando en pleno monte Bai Gong, un grupo de investigadores encontró algo insólito: unas extrañas tuberías de metal sobresaliendo del suelo rocoso. Hasta ahí todo parecía una rareza menor, pero pronto, lo que parecía un hallazgo curioso se convirtió en uno de los mayores enigmas arqueológicos de Asia. Las tuberías, de todos los tamaños, desde el grosor de un palillo hasta más de 1 metro de diámetro, se adentran profundamente en la roca, e incluso algunas se conectan con un lago salado cercano. ¿Quién las colocó allí y por qué? Cuando los expertos analizaron su composición, la sorpresa fue total. Un 30% del material no pudo ser identificado. El resto era una mezcla inusual de hierro y dióxido de silicio, algo nada común. Pero lo más impactante llegó después. Estas estructuras podrían tener hasta 150,000 años de antigüedad. ¿Cómo es eso posible? En una época donde la humanidad apenas estaba saliendo de la prehistoria. Algunos hablan de una civilización perdida, otros de una tecnología ancestral olvidada o proveniente de otro mundo. Los escépticos aseguran que se tratan de formaciones naturales, pero lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar su origen con certeza. Las flautas de Bai Gong siguen ahí, intactas, como un eco de un pasado que no entendemos y que tal vez no estemos preparados para descubrir. ¿Te atreves a mirar más allá de lo que la historia oficial nos cuenta? Misterio 14. Los mensajes invisibles del desierto de Nazca. Hay un lugar en el mundo donde el suelo parece hablar, pero nadie ha logrado entender qué dice. Estamos en el desierto de Nazca, en Perú, una planicie árida, calcinada por el sol, donde se extiende uno de los mayores enigmas de la arqueología: las líneas de Nazca. Cientos de dibujos gigantescos grabados en la tierra, figuras de animales, plantas, formas geométricas, que solo se pueden ver desde el cielo. ¿Quién las hizo y para qué? Estas líneas fueron creadas quitando las piedras oscuras del suelo, dejando al descubierto una capa más clara justo debajo. Nada más, sin tecnología, sin herramientas modernas. Y aún así, el resultado es sobreacogedor. Se calcula que tienen entre 2.500 y 10.000 años de antigüedad, lo que las convierte en una obra titánica para cualquier civilización antigua. Hay quienes creen que eran senderos rituales, otros que funcionaban como observatorios astronómicos, pero hay una idea que no deja de resonar entre los más osados. ¿Y si eran señales para quienes miraban desde el cielo? Porque lo más inquietante es esto: no hay registros escritos, ni símbolos explicativos, ni pistas sobre su propósito. Solo líneas perfectamente trazadas, esperando a ser entendidas. Misterio 13. El pilar que no debería existir. En el centro de Delhi, en la India, se alza un monumento que desafía la ciencia moderna sin decir una sola palabra. A simple vista, podría parecer solo un vestigio más de la antigüedad, pero si lo observas bien, descubrirás algo imposible. Este pilar de hierro, con más de 1.600 años de historia, no se oxida. Sí, has oído bien. A pesar de estar expuesto al sol, la lluvia y el paso del tiempo durante más de 1 milenio, este pilar se mantiene intacto, sin rastros de corrosión, sin desgaste visible, como si el propio tiempo lo temiera.
Los científicos intrigados estudiaron su composición y encontraron algo asombroso: una delgada capa protectora conocida como misahuite. Esta especie de escudo invisible recubre el metal como si hubiera sido creado a propósito. Pero aquí viene lo extraño: la técnica que lo generó aún no puede replicarse con exactitud. Este pilar fue forjado en el siglo IV, una época sin laboratorios, sin conocimientos avanzados de química, sin tratamientos anticorrosivos. Y sin embargo ahí está, desafiando todo lo que sabemos sobre la metalurgia antigua. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fue fruto del azar? ¿O estamos ante los restos de un conocimiento olvidado o incluso prohibido, antes jamás documentados? Una invención que parecía obra de alquimia, un poder que ardió en los mares y hoy sigue siendo un misterio. Misterio 11. La batería imposible de la antigüedad. En las ruinas polvorientas de la antigua Mesopotamia, arqueólogos descubrieron algo que no debería existir: una simple vasija de barro que, al ser examinada más de cerca, reveló un secreto electrizante. Dentro de ella había un cilindro de cobre con una varilla de hierro. Todo apuntaba a una batería primitiva, una fuente de energía fabricada hace más de 2000 años, en pleno corazón del mundo antiguo. ¿Acaso los persas comprendían la electricidad mucho antes de que la ciencia moderna la definiera? Algunos creen que esta batería se usaba para galvanoplastia, una técnica para recubrir objetos con metales. Otros apuntan a fines ceremoniales, pero nadie lo sabe con certeza. Lo desconcertante no es solo su existencia, sino lo que implica. Si una civilización antigua pudo generar electricidad, ¿qué otras tecnologías olvidadas pudieron haber creado? La llamada batería de Bagdad no es solo una reliquia, es una pista, una grieta en la narrativa oficial, una chispa que ilumina los rincones más oscuros de la historia. Misterio 10. El aparato que se adelantó 2000 años. ¿Una navaja suiza en la antigua Roma? Puede sonar absurdo, pero es real. Entre los restos de la Roma imperial se encontró un objeto de plata que parece sacado de una tienda de camping moderna. Un cuchillo, un tenedor, una espátula, un punzón, todo integrado en una única y elegante herramienta portátil, diseñada con precisión, sin una sola pieza sobrante. Durante años se creyó que era un instrumento militar, pero la verdad era más cotidiana: un utensilio de viaje usado para comer con comodidad donde fuera que uno estuviera. Esta multiherramienta de hace casi 2000 años demuestra que la necesidad de funcionalidad y portabilidad no es nueva, que incluso nuestros ancestros sabían lo que era optimizar espacio, peso y utilidad. Más que una rareza arqueológica, es una joya de diseño, una muestra del ingenio práctico de una civilización que, en muchos sentidos, iba mucho más allá de lo que imaginamos. Misterio 9. La clave que nadie ha podido entender. En una vasta llanura del sur de Inglaterra, bajo el cielo gris y los vientos del pasado, se levanta uno de los mayores misterios del mundo antiguo: Stonehenge. Gigantescos bloques de piedra colocados con precisión milimétrica, formando un círculo que ha resistido más de 4000 años. Algunas piedras provienen de más de 200 kilómetros de distancia y nadie ha logrado explicar cómo fueron transportadas. Ruedas, trineos, fuerza humana. Las teorías abundan, pero ninguna convence del todo. El verdadero enigma, sin embargo, es su propósito: un templo sagrado, un reloj astronómico, un centro de curación. Las pistas son escasas, los secretos muchos. Y lo más inquietante, no estás solo. Existen otros círculos similares en Reino Unido, como si fueran parte de una red olvidada de conocimiento ancestral. Lo que sí sabemos es que quienes lo construyeron no eran simples agricultores. Tenían conocimientos de astronomía, arquitectura y algo más. Algo que aún no logramos descifrar. Stonehenge no es solo un monumento, es una clave sin código, una pregunta tallada en piedra que aún espera su respuesta. Desde baterías hace 2000 años, fuegos capaces de arder el mar, a misterios como el de estas piedras ancestrales. El mundo sigue siendo un lugar de misterios, y aún nos quedan los más sorprendentes por descubrir: ordenadores en la antigüedad, sismógrafos, lugares imposibles. Si te está gustando el video, déjanos un like y suscríbete. ¿Hecho? Perfecto.
porque seguimos con Misterio 8, el santuario imposible de los Andes. A más de 3.600 metros de altitud, donde el aire es escaso y las montañas rozan las nubes, se esconde Pumapunku, un enigma esculpido en piedra que desafía todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Allí, dispersos como si hubieran sido lanzados por un cataclismo, yacen bloques de piedra de hasta 100 toneladas. Pero no es su tamaño lo más inquietante, es su precisión quirúrgica. Ángulos rectos, cortes milimétricos, perforaciones perfectas, como si hubieran sido hechos con tecnología moderna. Se dice que esta estructura fue construida alrededor del año 500 después de Cristo, pero investigadores como Arthur Poznański aseguran que podría tener más de 15.000 años, basándose en alineaciones astronómicas. Algunos incluso hablan de un origen mucho más remoto. ¿Quién lo construyó? Y sobre todo, ¿con qué herramientas? Pumapunku no encaja en la narrativa tradicional. No sabemos quién lo diseñó, ni cómo transportaron esos bloques, ni siquiera para qué servía. ¿Un centro ceremonial? ¿Un observatorio? ¿Un legado de otra civilización o de otro mundo? Mientras más se investiga, más preguntas surgen. Y en cada piedra tallada parece ocultarse un mensaje que aún no estamos listos para comprender. Misterio 7. La computadora que salió del mar. En 1901, un grupo de buceadores cerca de la isla griega de Anticitera hizo un hallazgo que cambiaría la historia. Un mecanismo de bronce lleno de engranajes, cubierto por siglos de sal y óxido. Pero cuando lo limpiaron, se reveló algo asombroso. Una computadora antigua, creada hace más de 2000 años. Este artefacto, conocido como el mecanismo de Anticitera, era capaz de predecir eclipses, calcular posiciones planetarias y marcar eventos como los Juegos Olímpicos. Todo con una precisión que parecía imposible para la tecnología de su tiempo. Compuesto por más de 30 engranajes interconectados, su complejidad no volvió a verse hasta más de 1000 años después. ¿Quién diseñó algo así? Algunos sospechan que pudo haber sido obra de Arquímedes, el genio griego. Ni los rayos X ni los escáneres 3D han logrado desentrañar todos sus secretos. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas y deja claro que el conocimiento antiguo era mucho más profundo de lo que imaginamos. El mecanismo sigue siendo una anomalía en el tiempo, un susurro desde las profundidades del mar que nos recuerda que el pasado, olvidado, a veces puede parecer el futuro. Misterio 6. El acero de los dioses. En la historia de la metalurgia hay un nombre que resuena como leyenda: el acero de Damasco. Forjado en los hornos ardientes del Medio Oriente, este metal era famoso por sus patrones ondulados y una resistencia que parecía desafiar las leyes de la física. Con él se creaban espadas que, según las crónicas, podían cortar hierro o incluso partir otras espadas en dos. Eran flexibles, irrompibles y mantenían su filo intacto durante años. Pero lo más desconcertante es que, a pesar de todos nuestros avances modernos, aún no podemos replicar su fabricación exacta. Se cree que la clave estaba en una mezcla secreta de aceros y un proceso de forja perdido con el tiempo. Hoy, algunos artesanos intentan revivirlo, pero el auténtico método desapareció sin dejar rastro. ¿Una sola técnica o había algo más? Algunas leyendas hablan de magia, otras de conocimiento transmitido por civilizaciones anteriores. Sea como sea, el acero de Damasco no era solo un arma, era arte, ciencia y misterio fundido en una sola hoja. Misterio 5. La espada que venció al tiempo. Durante más de 2000 años, una espada permaneció enterrada junto al rey que la blandió. Cuando los arqueólogos la encontraron, esperaban encontrar un trozo de metal corroído, pero lo que hallaron fue una hoja impecable, afilada como el primer día. Era la espada del rey Guyan de Yue, un arma forjada con una aleación perfecta de bronce y hierro. Su historia se remonta a la antigua China, durante el periodo de primavera y otoño, cuando este rey venció al poderoso reino de Wu y selló su legado con esta espada. Lo increíble no es solo su historia, es su estado de conservación perfecto, sin óxido, sin desgaste, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Fue tratada con algún proceso desconocido, protegida por alguna técnica secreta o por algo más? La leyenda atribuye propiedades místicas a su filo eterno. La ciencia por ahora no tiene respuestas concluyentes, pero una cosa es segura:
esta espada no debería estar como está. Hoy, la espada de Guyán es mucho más que un objeto de museo. Es un enigma, un símbolo de que el conocimiento del pasado aún tiene muchas verdades por revelar. Misterio 4, el detector de terremotos del año 130. En una época sin electricidad ni electrónica, un hombre logró lo impensable: detectar terremotos con precisión milimétrica. Su nombre era Shang Heng y vivió en la antigua China durante el siglo II. Su invención fue el sismoscopio, un elegante artefacto de bronce decorado con 8 dragones, cada uno mirando a una dirección distinta. En sus fauces sostenían bolas de bronce que, al menor temblor, caían en la boca de un sapo metálico, indicando la dirección exacta del epicentro. Este dispositivo ancestral no solo funcionaba, lo hacía con una precisión que asombra incluso hoy. Sin chips, sin pantallas, solo observación, ingenio y una comprensión profunda del mundo natural. ¿De dónde sacó Shang Heng ese conocimiento? ¿Cómo entendía los movimientos internos de la Tierra sin tecnología moderna? Su sismoscopio es un testimonio de una época en la que la ciencia y la espiritualidad caminaban de la mano y en la que los dragones no eran solo símbolos, también eran guardianes del conocimiento. Misterio 3, la lente prohibida del Imperio Asirio. En las ruinas de un antiguo palacio asirio, en el corazón de lo que hoy es Irak, se encontró un objeto que no debería existir. Era 1850 cuando los arqueólogos desenterraron una pequeña pieza tallada en cristal de roca. Su forma, sus bordes, todo indicaba que no era un simple adorno, era una lente, y había estado ahí durante más de 3000 años. Se le conoce como la lente de Nimrud, y su diseño sugiere que podría haber sido utilizada como lupa o incluso como parte de un instrumento óptico más avanzado, parecido a un telescopio primitivo. ¿Podían los antiguos asirios observar con detalle el mundo que los rodeaba? ¿Acaso miraban el cielo con más precisión de la que imaginamos? Algunos creen que servía para concretar rayos solares y encender fuego. Otros que permitía examinar objetos minúsculos con gran precisión. Y hay quienes sospechan que era parte de un conocimiento perdido en el tiempo. La lente es pequeña, pero su significado es inmenso. Un objeto que plantea preguntas incómodas. ¿Qué más sabían los antiguos que nosotros hemos olvidado? ¿Y cuántas otras piezas como esta yacen aún bajo la tierra? La lente de Nimrud es una grieta en la narrativa histórica, una mirada a un pasado más brillante y quizá más avanzado de lo que nos atrevemos a aceptar. Misterio 2, el templo que sigue susurrando. Debajo del suelo de Malta, oculto bajo siglos de tierra y olvido, se esconde un lugar que no solo guarda a los muertos, también habla con los vivos. El hipogeo de Hal Savlieni es un santuario subterráneo de más de 5000 años de antigüedad, excavado a mano por una civilización de la que apenas sabemos nada. Pero no es su antigüedad lo que lo convierte en un misterio, es lo que ocurre dentro de sus muros. Visitantes y exploradores han reportado durante décadas ecos imposibles, susurros flotantes y una sensación de que alguien o algo te observa. El hipogeo está diseñado con tal precisión acústica que ciertos sonidos rebotan, se amplifican y parecen cobrar vida propia. Una arquitectura pensada no solo para el cuerpo, sino también para el alma. ¿Fue esta acústica parte de un ritual? ¿Podían los antiguos manipular el sonido para alterar la conciencia? Algunos científicos creen que sí, que los cánticos realizados en ciertas frecuencias dentro del hipogeo afectaban al cerebro, provocando estados alterados. Otros creen que es pura coincidencia, pero una cosa es segura: quien entra en el hipogeo no sale igual. Es un lugar donde la piedra parece tener memoria y donde el silencio puede transformarse en una voz que viene desde lo más profundo de la antigüedad. Misterio 1, el disco que nos habla desde hace 4000 años. En la soleada isla de Creta, entre los restos polvorientos del palacio de Festos, apareció un objeto que nadie ha podido entender. Un disco de arcilla perfectamente redondo, cubierto por una espiral de símbolos únicos. Así nació uno de los enigmas más grandes de la arqueología, el disco de Festos. Creado alrededor del año 1700 a.C., este artefacto no tiene igual. Su escritura no se parece a nada conocido. No es lineal, ni jeroglífica, ni cuneiforme. Es otra cosa. Un lenguaje perdido, un mensaje codificado o una obra simbólica que aún no sabemos interpretar.
Cada símbolo fue estampado con sellos, como si fuera parte de un sistema perfectamente diseñado. ¿Un poema ritual? ¿Una fórmula mágica? ¿Un código ancestral? Algunos creen que es una muestra de una civilización olvidada, otros que su significado no es lingüístico, sino espiritual. Pero lo cierto es que nadie ha logrado descifrarlo, y como no hay otro igual, no hay forma de compararlo. El disco de Festos es un mensaje que lleva miles de años esperando ser leído, una voz del pasado que hasta hoy sigue en silencio. La historia no deja de ser papeles escritos sobre lo que conocemos, pero hay tanto que desconocemos. La mayoría de estos hallazgos no concuerdan y nos obligan a tener que revisitar nuestro pasado y, sobre todo, a plantearnos preguntas más profundas. ¿Qué nos queda aún por entender? ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué conocimiento sigue enterrado y cómo llegó hasta nosotros? Nosotros seguiremos buscando las historias más fascinantes y los misterios más ocultos para traértelos. Así que no te olvides de seguirnos para seguir disfrutando de videos como este. Nos vemos en el siguiente video de Oculto ante tus ojos.